El hecho de que Jimin y Jungkook estuvieran preocupados por cómo el staff podría editar los capítulos de Are You Sure no es una simple coincidencia. Ellos sabían perfectamente lo que ocurrió en esos momentos que fueron cortados. Y quizás también eran conscientes de que el público no estaba preparado para verlos en su mundo privado, en ese universo en el que solo existen ellos dos. A lo largo de los años, han demostrado una complicidad que va más allá de lo evidente, una conexión tan fuerte que a veces las palabras sobran. No es extraño entonces imaginar que durante la grabación de Are You Sure se perdieran una vez más en su propio universo, ajenos a las cámaras, a los demás, a la realidad misma. Los múltiples cortes en la edición del programa dejaron muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué Jimin y Jungkook aparecían en lugares distintos de un momento a otro? ¿Por qué había momentos en los que simplemente no estaban, como si hubieran desaparecido juntos? Es evidente que hubo escenas que no pudieron salir al aire, momentos en los que la química entre ellos era demasiado intensa, demasiado significativa. Puede que sus miradas se alargaran más de lo que la producción consideró adecuado, que sus sonrisas fueran demasiado cómplices, que sus gestos delataran lo que siempre han tratado de mantener solo para ellos. Jungkook y Jimin siempre han sido un misterio, pero un misterio hermoso, uno que se revela en pequeños detalles. En la forma en que Jungkook busca a Jimin, incluso cuando hay cientos de personas a su alrededor, en la manera en que Jimin suaviza su tono cuando se dirige a Jungkook, como si su voz solo estuviera hecha para él. No importa cuántas cámaras los rodeen, cuántos ojos los observen, siempre terminan encontrándose, sumergiéndose en esa burbuja en la que parecen olvidarse del mundo. Es por eso que la preocupación de ambos por la edición de los capítulos no es algo menor. Saben que las cámaras capturaron más de lo que debían, que hubo momentos en los que se dejaron llevar, en los que se miraron como solo ellos saben hacerlo, en los que las palabras sobraron y la tensión hablaba por sí sola. La producción hizo lo que pudo para cortar esos momentos, para hacer que pareciera que no pasaba nada fuera de lo común. Pero los seguidores más atentos, aquellos que han observado cada interacción, cada gesto, cada mirada entre ellos a lo largo de los años, saben que hubo algo más. El hecho de que se preocuparan tanto por la edición demuestra que para ellos lo que ocurrió en esos cortes no era algo trivial. Tal vez fueron instantes en los que sus emociones fueron demasiado evidentes, en los que olvidaron por completo que estaban siendo grabados. Tal vez, como tantas veces antes, se dejaron llevar por la conexión que siempre los une y que no pueden ocultar por mucho que lo intenten. Y aunque el público nunca pueda ver lo que ocurrió en esos momentos censurados, una cosa es segura, Jimin y Jungkook lo saben. Saben lo que vivieron en esos cortes, saben lo que se dijeron, lo que sintieron. Y quizás, solo quizás, también saben que el mundo no está listo para verlos como realmente son cuando nadie los está mirando. Jimin y Jungkook tienen una complicidad única, una conexión tan especial que parece trascender el tiempo y el espacio, una relación que va más allá de lo evidente y que se percibe en cada gesto, en cada mirada, en cada roce que ocurre entre ellos. No es simplemente una amistad, no es simplemente cariño, es una unión profunda, genuina, que los envuelve en un mundo propio cuando están juntos. Cuando Jungkook comparte momentos frente a las cámaras, hay un aura que los rodea, un halo de intimidad que los distingue del resto. Es como si en ese instante el universo entero desapareciera y solo quedaran ellos dos, inmersos en su propio espacio, en una realidad donde no hay terceros, donde los demás pasan a ser meros espectadores de una historia que parece escrita solo para ellos. Muchas veces, los fans han bromeado sobre cómo Jungkook hace que todos se sientan como el mal tercio, como si su conexión fuera tan fuerte y profunda que nadie más pudiera formar parte de su mundo. Y no es difícil entender por qué. Basta con recordar momentos icónicos que han compartido, instantes en los que la barrera de las cámaras se rompe, y podemos vislumbrar la pureza de lo que existe entre ellos. Uno de estos momentos memorables ocurrió en Are You Sure, cuando Jungkook, sin pensarlo demasiado, decidió ir hasta la habitación de Jimin solo para envolverlo entre sus brazos, como si ese fuera su refugio natural, como si estar cerca de Jimin fuera lo único que le importara en ese instante. Aquella escena nos dejó una de las interacciones más dulces y significativas entre ellos. Jimin,
quien la noche anterior se había quedado despierto hasta tarde, no pudo despertarse temprano para continuar con sus actividades. Jungkook, en lugar de simplemente llamarlo o insistir en despertarlo, optó por algo mucho más íntimo y personal: unirse a él. Primero, se acercó al borde de la cama con sigilo, como si no quisiera romper la tranquilidad del momento. Luego, con naturalidad, apoyó su cabeza en las piernas de Jimin, buscando esa sensación de calidez y cercanía que tanto parece disfrutar. Era evidente que no se trataba de un simple gesto al azar. Era una demostración de afecto, una expresión silenciosa de su deseo de compartir ese momento con Jimin, de formar parte de su descanso, de no dejarlo solo ni siquiera en sus sueños. Lo más intrigante de esta escena es que hubo un corte en la grabación, lo que nos deja con la incógnita de cuánto tiempo exactamente Jungkook permaneció en esa posición. Sin embargo, podemos deducir que fue un tiempo considerable, lo suficiente como para que sintieran la necesidad de editarlo y acortarlo, quizás porque su interacción era demasiado reveladora. A lo largo del episodio, hubo muchos cortes similares, lo que lleva a preguntarnos qué tanto quisieron ocultarnos de la verdadera dinámica entre Jikook en ese momento. Pero la magia del momento no terminó ahí. Posteriormente, Jungkook apareció acostado al lado de Jimin, sin que se nos mostrara cómo llegó hasta allí. La escena continuó con Jimin jugueteando, estirándose sobre Jungkook de una manera que insinuaba una clara intención de estar encima de él, como si el contacto físico entre ellos fuera lo más natural del mundo. Y por supuesto, Jungkook no tardó en responder. En un acto casi instintivo, trató de envolverlo entre sus brazos, de atraparlo en un abrazo que lo hiciera suyo. Pero Jimin, entre risas y con un juego de resistencia, evitó que lo lograra por completo. Jungkook, lejos de darse por vencido, reaccionó de una manera aún más tierna y significativa. Palmeó 2 veces la espalda baja de Jimin como un gesto de cariño, de posesión sutil, de ternura infinita. Y luego, como si el se detuviera para ellos, se quedó ahí, apoyado en la espalda de Jimin, en una posición que recordaba a la de una cucharita, un momento tan íntimo que nuevamente hubo otro corte en la grabación. Todo esto nos demuestra que la complicidad entre Jimin y Jungkook no es algo fabricado, no es algo impuesto por las circunstancias ni por las cámaras. Es algo natural, algo que surge sin esfuerzo, algo que los envuelve y que de alguna manera los protege del mundo exterior. No importa cuántos cortes haya, no importa cuánto intenten editar o minimizar lo que ocurre entre ellos, la verdad es que su conexión es innegable, y momentos como este lo dejan en evidencia una y otra vez. Para cerrar esta escena con el broche de oro, Jungkook, antes de ponerse de pie, volvió a palmear suavemente a Jimin, quien ni siquiera reaccionó con sorpresa, sino con la naturalidad de alguien que está completamente acostumbrado a ser despertado de esa manera. Es como si fuera una rutina, un hábito compartido entre ellos, un pequeño detalle que deja claro lo mucho que han estado el uno para el otro, lo mucho que se conocen, lo mucho que comparten incluso en los gestos más cotidianos. La conexión de Jikook es única, especial, incomparable. Nadie puede replicar lo que ellos tienen, porque lo que existe entre ellos no se trata de simples acciones o momentos aislados. Se trata de una historia, de un lazo profundo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Jimin y Jungkook tienen una complicidad única, una conexión tan especial que parece trascender el tiempo y el espacio, una relación que va más allá de lo evidente y que se percibe en cada gesto, en cada mirada, en cada roce que ocurre entre ellos. No es simplemente una amistad, no es simplemente cariño, es una unión profunda, genuina, que los envuelve en un mundo propio cuando están juntos. Cuando Jikook comparte momentos frente a las cámaras, hay un aura que los rodea, un halo de intimidad que los distingue del resto.